en este campus, los que nos están mirando, por favor, abre las escrituras. Ten una copia de la palabra del Señor en tus manos. Y vamos a profundizar este verso. Y vamos a estar pendientes a lo que Dios tiene que hablarnos a nosotros. Yo sé que por mucho tiempo hemos estado desconectados y la distancia a veces nos hace un poco apáticos y un poco lentos en la conexión. Pero yo quiero que hoy te metas conmigo en la palabra, que podamos profundizar la palabra. Porque comenzamos en este verso la semana pasada y muy probablemente vamos a continuar en este verso hasta la próxima semana. Pero queremos extraer de la palabra del Señor cosas que nos desafíen el corazón y cosas que nos desafíen la mente. Temas que nos lleven a pensar cómo nosotros como cristianos, quizás sin querer, estamos siendo partícipes. Y este es el tema de esta mañana. Estamos siendo partícipes en las contradicciones. La semana pasada comenzamos a ver la parte teológica de este verso, o sea, la parte doctrinal de este verso. Todo ser humano que desea hacer y voy a usar una palabra técnica, escucha esta palabra, todo ser humano que quiere desarrollar una idea antropológica, o sea, una idea acerca del hombre, de la verdad, del significado del ser humano, debe entender este verso, debe entender lo que Moisés está diciendo aquí. Nosotros nos hemos embarcado en esta travesía en el libro de Génesis, porque queremos descubrir quién es Dios. Porque al descubrir quién es Dios y descubrimos quién es Dios, entonces, y solo entonces podemos descubrirnos a nosotros mismos. Podemos reconocer y saber quiénes somos nosotros. De otra manera, si nosotros tratamos de definirnos fuera de la verdad de la palabra de Dios y especialmente fuera de la verdad de nuestro Creador, vamos a fallar abrumadoramente en la definición. Vamos a fallar de una forma increíble en la manera en que nosotros nos definimos. Y hemos dicho por varias ocasiones y en varias semanas que yo no quiero que tú ni yo nos convirtamos en personas que absorbemos conocimiento sin que el conocimiento nos cambie la vida. Yo quiero que aprendamos lo que la palabra del Señor nos enseña con un propósito específico, un propósito claro. Y este propósito no es que nos convirtamos en más intelectuales espiritualmente o de conocimiento bíblico. Eso es bueno. Pero lo que yo quiero es que el conocimiento de su palabra te afecte, te cambie, te transforme, haga de ti una persona totalmente diferente, que saber de dónde tú vienes y por qué fuiste creado, te lleve a ti, me lleve a mí a adorar de una manera más genuina. Que te lleve a ti y a mí a ser un creyente más profundo y verdadero. Que te lleve a ti y a mí a ser un creyente más humilde, no más arrogante, más humilde. Que te lleve a ti y a mí a ser un creyente apasionado, escúchame esta palabra, apasionado por el Señor. Desde aquí encontramos en este verso la definición del hombre, pero no la definición como nosotros estamos acostumbrados a verla en nuestra cultura. De hecho, Moisés escribe esto para contradecir, ¿te acuerdas lo que hablamos? Escribe este libro para contradecir las cosmovisiones que existían en el tiempo en que Moisés escribió este libro. ¿Ves? El pueblo de Israel estaba en medio de una cultura, en medio de una sociedad, en medio de pueblos que tenían una cosmovisión, una idea de la vida incorrecta. Ellos decían, de acuerdo a lo que sabemos, ellos decían que tú y yo venimos de dioses que tuvieron, como dice la profetisa hispana, una noche de copas, una noche loca. Eso es lo que pensaban ellos. Que estos dioses habían tenido una borrachera y se habían unido. Y después de tener una relación íntima, nosotros habíamos surgido. Pero después se habían olvidado de nosotros. Y nosotros simple y sencillamente éramos un error de la casualidad de dos dioses que se habían unido en la mitología griega o romana. ¿Ves? Moisés escribe este libro para contradecir esa cosmovisión. Nosotros no somos el producto de dioses que se unieron de la casualidad, de dioses que nos habían abandonado en el mundo. ¿Ves? Moisés escribe este libro con la idea increíble de contradecir esta idea que había en las culturas,
de que nosotros éramos creados o habíamos sido creados por la luna o por el sol o por animales. No. Moisés escribe este libro con una idea en particular. Quiere establecer de una manera clara la verdad de dónde venimos nosotros, cómo surgimos nosotros. Y él lo dice de esta manera, que Dios consultó consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios consultó consigo mismo y dijo, ¿sabes qué? Vénganse, vamos a reunirnos, hagamos al hombre. Tú y yo somos producto de un Dios que de una manera articulada, de una manera bien pensada, de una manera definida, de una manera correcta, bajo el designio y escucha, y el diseño de Dios, decidió crearte a ti y crearme a mí. Tú eres la creación de Dios con propósito, significado, valor y dignidad. ¿Sabes qué? Tú eres especial. Tú eres especial. Escúchame, mi abuela me decía, y es verdad, tú no eres cualquier porquería. Tú eres una porquería especial. Y en medio de esa sabiduría de nuestras abuelas me estaba diciendo algo que era verdad. Dios me había creado a mí con propósito, con valor, con dignidad. Yo no soy el producto de la casualidad. Tú no eres el producto de la casualidad. Tú no eres el producto de la creación misma. Dios te creó a ti y me creó a mí de una forma deliberada, diseñada, planificada, pensada. Tú y yo somos el tope de la creación. ¿Alguien que diga amén, por favor? Ahora, Moisés está contradiciendo las cosmovisiones de aquel tiempo, pero también está contradiciendo las cosmovisiones de los científicos de nuestro tiempo. Porque los científicos de nuestro tiempo, y esto lo hablamos la semana pasada, solamente estoy repasando para beneficio de nuestros hermanos que no habían podido vernos. Las cosmovisiones de los científicos de nuestros tiempos dicen que nosotros somos el producto de la materia, que solamente somos genes. Esa es la cosmovisión materialista. Tú eres solamente materia, eres genes, eres materia, polvo, tierra. Y después que se acabe esto, ya no hay nada más. O sea, tú y yo no tenemos propósito de acuerdo a esta cosmovisión. Tú y yo solamente existimos por un tiempo y después dejamos de existir. Tú y yo somos materia. Moisés todavía, aún en nuestro tiempo, y a esta cosmovisión materialista, la contradice. Porque nos dice que tú y yo fuimos creados con propósito. Tú y yo vinimos a ser parte de esta creación porque Dios nos hizo con un plan y nos hizo de acuerdo a la palabra del Señor con el aliento de su boca. Él puso el aliento de su boca sobre nuestra vida. Sobre nada más en la creación. Escucha esto, por favor, atiende aquí. Nada más en la creación, nada más en la creación. No los animales, no las aves, no la fauna, absolutamente nada más en la creación tiene el aliento de Dios sobre sí mismo. Dios te hizo a ti con un propósito especial. Pero también está la cosmovisión naturalista que dice que, escúchame, está hablando de ti, no de mí, que dice que tú has evolucionado de los monos. Están hablando de ti, no de mí, ¿ok? Déjame explicarte algo. Yo no soy la parte más alta e importante el desarrollo de los animales. Yo no soy un animal sofisticado, aunque la gente pueda pensar diferente. Tú y yo no venimos de los animales. Tú y yo no somos definidos por animales que ha habido en la tierra. Mil gracias. Que Dios te lo pague con 5 hijos más. Escúchame, tú y yo no somos, de acuerdo a la cosmovisión naturalista, tú y yo hemos evolucionado. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Moisés nos dice que no, que tú y yo no hemos evolucionado, que desde el principio, desde el primer momento de la creación, Dios te hizo a ti especial. Él puso el aliento de su boca en tu vida. Tú no eres, escúchame por favor, tú no contienes alma,
tú eres un alma viviente. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero vivimos en este mundo de contradicciones, ¿verdad? Y las contradicciones todavía existen. De hecho, hoy vamos a ver que las contradicciones existen en nuestra vida, en nuestro mundo, y nosotros tenemos que enfrentarla con la palabra del Señor. Nos dice la palabra que Él nos hizo a nosotros con sus características propias. La semana pasada vimos que cuando escuchamos la palabra a su imagen y semejanza, significa que Dios nos dio a nosotros, a diferencia de la demás creación, características de su ser. Podemos razonar, o sea, podemos pensar. Vivimos en comunidad. Nosotros no tenemos almas, somos almas vivientes. Tenemos eternidad en nosotros. Donde pases la eternidad es otra cosa, pero somos eternos. ¿Ves? Dios quiso poner en nosotros algo totalmente diferente, pero también nos dio a nosotros autoridad divina, porque, escúchame, nos dio a nosotros, delegó en nosotros la autoridad sobre la creación. Si tú vas al verso 26 nuevamente, vas a encontrar que él dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen pero mira lo que dice después, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre todo animal. Lo que está diciendo es, tú vas a poder dominar, ejercer autoridad sobre lo que yo he creado. Entonces, ser a la imagen y semejanza de Dios significa tener características de Dios, pero también la responsabilidad de Dios. Somos los mayordomos de lo que Dios ha hecho. Y aquí es donde nos encontramos en una gran encrucijada. La encrucijada en que nos encontramos es que la Biblia nos enseña claramente que tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra cultura está declarando en sus cosmovisiones, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en sus actitudes, en su forma de pensar, en sus acciones, que no se ajusta a lo que la palabra del Señor enseña. Y hoy vamos a continuar este mensaje del versículo 26 y vamos a comenzar a hablar de aplicaciones, de contradicciones en nuestra propia cultura. Voy a ser honesto, estas contradicciones deben desafiar nuestro pensamiento y nuestro corazón. No nos puede dejar tranquilos, porque aún dentro de la iglesia, escucha esto, dentro de la iglesia misma, algunas de estas contradicciones existen. Y si nosotros vamos a creer la palabra de Dios, tiene que desafiar cómo pensamos, cómo actuamos, cuáles son nuestras actitudes. Entonces, nuevamente, abre tu Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a hablar de la primera contradicción. La imagen de Dios, o sea, el imago Dei, contradice toda actitud, pensamiento y acción de prejuicio. Escucha esto, el imago Dei, o sea, la imagen de Dios, yo siendo creado a la imagen de Dios, contradice toda actitud, todo pensamiento y toda acción de prejuicio. Y mira qué interesante, nota que yo no usé la palabra racismo. El racismo es pecado. Y déjame ser claro desde el púlpito, nuestra iglesia, nosotros, yo por lo menos creo que toda actitud, todo pensamiento y toda acción racista es pecado. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? No, como no sonaron muy convencidos. ¿Eh? Déjame repetirlo nuevamente. Todo pensamiento, toda actitud y toda acción racista es pecado y punto. Pero no uso la palabra racismo porque por lo regular cuando hablamos de racismo nosotros los hispanos como que nos salimos con la nuestra. Nos sentimos víctimas del racismo. Soy brown, como dicen ahora. Son racistas en contra mía y levantamos la bandera de racismo. Pero no estoy usando la palabra racismo, estoy usando la palabra prejuicio. Déjame definirte la palabra prejuicio. ¿A qué me refiero cuando hablo prejuicio? El prejuicio es un juicio preconcebido
que hacemos nosotros los seres humanos con relación a otra persona basada totalmente en lo que vemos exteriormente. Déjame explicarte. Vemos, por ejemplo, el color de la piel y hacemos un juicio en contra de esa persona. Lo conocemos como racismo. Eso es prejuicio. Pero vamos a añadirle otros lados donde nosotros también estamos incluidos. Tenemos prejuicios económicos. Vemos a una persona que tiene dinero y la tratamos diferente a una persona que no tiene dinero. Y eso incluye a nuestra sociedad hispana. Cuando una persona hispana, nosotros los hispanos, vemos a una persona que tiene dinero, óyeme, le damos el mejor asiento y el mejor lugar. Prejuicio. Y de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al imago de, eso es incorrecto. Eso es una contradicción. Hacemos prejuicios en términos políticos. Si tiene papeles, uy, qué bueno, ese tipo es buenísimo. Si no tienes papeles, bueno, déjalo en la esquina, ni lo digas. Es prejuicio. Y va en contra, contradice, es una contradicción de la imagen de Dios en nuestras vidas. De acuerdo a la palabra de Dios, si es cierto, y yo creo que lo es, si es cierto que todos los seres humanos, escúchame, todos los seres humanos, estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo conmigo, sean blancos, sean negros, sean hispanos, sean asiáticos, sean de cualquier grupo étnico, sean ricos o sean pobres, y en esto nosotros caemos más en el lado de acá, sean ricos o sean pobres, sean legales o sean ilegales, todo ser humano es digno y es valioso porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Tú estás de acuerdo con eso, verdad? El problema es que aunque todo el mundo está de acuerdo con eso, eso no ataca solamente nuestras acciones, ataca nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y ¿sabes qué? Esta declaración de que todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos delante de Dios somos iguales. Lo aprueba la genética. La genética dice que las diferencias entre los cromosomas, en todo lo que es genes, entre los seres humanos es prácticamente, maravillosamente mínima. No importa si es blanco, negro, si es asiático o de cualquier otro grupo étnico, la diferencia genética es mínima. ¿Ustedes se acuerdan de Hitler? ¿Se acuerdan? Adolf Hitler. Él se decidió asesinar a los judíos y él no quería a las personas de color negro porque pensaba que estos grupos eran inferiores. De dicho sea de paso, mandó a matar a millones de millones, simple y sencillamente porque pensaba que había un grupo étnico superior a los demás. Él no entendía lo que la Biblia dice, que todo ser humano, todo hombre, toda mujer fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pastor, predique. Ok, déjame predicar. Qué bello, qué hermoso y bello es ser de nuestros países, ¿verdad que sí? Qué lindo es ser puertorriqueño. No tienes que decirlo, yo lo digo. Ser puertorriqueño. Pero dime si es cierto que no hay prejuicios aún en nosotros los hispanos. Y me corrigieron esta mañana porque yo había dicho dos grupos que no había tantos problemas. Pero déjame decirlo como me lo dijeron. Los ecuatorianos con los chilenos. Ay, papá. Los peruanos con los colombianos. Los mexicanos contra el mundo. Los argentinos y los uruguayos. Y son idénticos porque hasta hablan iguales. Pero tenemos nuestros prejuicios porque pensamos de alguna manera que en nuestro país nosotros somos mejores. Y contradice, sin querer contradice lo que la palabra del Señor nos enseña. Todos los hombres han sido creados por Dios a su imagen y semejanza.
Y nuevamente, déjame recordarte, no solamente lo que yo hago, es como yo pienso y cuál es mi actitud hacia esas personas. Y yo me pregunto, si una persona homosexual entra por esas puertas, se sienta en medio de nosotros, ¿cómo nosotros reaccionaríamos? Porque la Biblia no nos dice que la persona tiene que ser un creyente o que tiene que ser un bautista. La Biblia dice que todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Pastor, ¿está diciendo que nosotros estamos de acuerdo con el homosexualismo? Absolutamente no. El homosexualismo, de acuerdo a la palabra, es pecado. Pero todo ser humano merece de nosotros dignidad y respeto, porque todo ser humano tiene valor. Déjame decirte lo que enseña la palabra. Y no tienes que buscarlo, pero puedes apuntar las referencias. Santiago le enseña a la iglesia acerca de este tema. Y le está hablando a la iglesia de Dios. Le está hablando de los prejuicios. Y en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4, te voy a leer lo que Santiago le enseña a la iglesia. Mira cómo empieza este verso. Hermanos míos, o sea, es a la iglesia de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie o siéntate en el suelo. Mira la pregunta que hace Santiago. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago le está diciendo, cuando nosotros dividimos por clases sociales, por etnia, cuando tenemos prejuicios, ¿no estamos haciendo un juicio con malos pensamientos? Contradecimos lo que la Biblia dice. ¿Sabes cuál es la única división de acuerdo a la palabra de Dios entre los hombres? No es el color de la piel, no es el estatus social, no es el estatus político, no es la condición económica, no es con la condición intelectual. La única diferencia que Dios hace entre el hombre es si el pecador ha venido arrepentido o no. Voy a leerte lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque para Dios no hay acepción de personas. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pablo está diciendo, aquí el problema no tiene que ver con las etnias, si es judío o es gentil. Porque al final del día, si es pecador, con ley o sin ley, va a recibir el castigo por su pecado. La diferencia que Dios hace, la hace entre el pecador que no se ha arrepentido y el pecador que viene delante de Dios con su pecado, con su carga, la pone delante de la cruz y Él lo salva para siempre. Ahora déjame explicarte algo. La solución del problema del racismo, del prejuicio, la solución no se encuentra en las leyes sino en la política nacional. Si tú buscas que las leyes nacionales, que los líderes políticos cambien este problema, vas a tener una gran contradicción dentro de ti. Vas a tener te vas a defraudar. Porque ellos no pueden, no importa de cuál partido político, ellos no pueden solucionar un problema que hay en el corazón del hombre. Y mientras el hombre no crea lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, vamos a continuar con el mismo problema. La única solución para el problema de prejuicio es ver lo que la palabra del Señor nos dice. Es definirnos a nosotros mismos y a todos los seres humanos de acuerdo a lo que Dios ha dicho, como Dios lo define. Que todo ser humano es digno y valioso porque Dios lo creó para su honra y para su gloria. Ahora vamos a una segunda aplicación. El imago contradice los pensamientos, las actitudes y las acciones prejuiciosas. Pero también el imago de Dios o la imagen de Dios contradice el aborto.
Déjame definirte el aborto. El aborto es la interrupción intencional, de eso estamos hablando, la interrupción intencional de un embarazo. ¿Y sabes cuál es el gran dilema aquí? El gran dilema es que la sociedad cree que todos llevamos la imagen de Dios. Eso lo cree, pero lo cree solamente cuando le conviene, cuando le es favorable. ¿Ves? Encontramos a los grupos y justamente abogando por los derechos de todas las etnias, sean negros, sean asiáticos, hispanos, blancos. Hay grupos que se han levantado diciendo, escúchame, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, todo ser humano, porque Dios lo creó así, es digno y es valioso. Amén, gloria a Dios. Yo estoy de acuerdo y tú debes estar de acuerdo. Pero esto lo dice solamente cuando le conviene. La gente está de acuerdo que Dios le ha dado a cada persona dignidad y valor. Pero esta sociedad que dice eso no quiere respetar la dignidad y el valor de los niños que no han nacido. ¿Ves qué contradicción? Estamos en contra de prejuicio porque Dios enseña claramente que todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero no queremos respetar la vida de los niños y queremos redefinir cuando una persona es un ser humano. Pues déjame decirte lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña en el libro de Salmos, capítulo 22, versículos 9 al 10. Lee de la siguiente manera. El salmista está alabando y dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Escucha esto, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el vientre de mi madre, desde antes que yo viera la luz del día, ya tú eres mi Dios, ya tú eres mi Señor, ya tú me has creado. Déjame leerte lo que dice el Salmo 139, versículo 13. El salmista dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Mira lo que Dios le dice a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Mira lo que le dice a Jeremías. Antes de que te formara en el vientre, Dios, yo te conocí. Y antes de que tú nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Que alguien me diga a mí que un bebé que no ha nacido no es una persona, que no es un ser, es una mentira. Por esto está la gran contradicción, porque queremos definir a las personas de acuerdo a lo que sentimos y a lo que nos conviene, pero de acuerdo a la palabra de Dios, todos los seres humanos, todo ser humano, hombre o mujer, lleva en sí la imagen de Dios. Y qué interesante que biológicamente, escucha esto, biológicamente, para los científicos, si algo tiene metabolismo, si algo crece, si algo se multiplica, los científicos dicen que tienen vida. Increíble. Si esto es cierto, y es verdad, si esto es cierto para las demás cosas en la creación, yo estoy convencido mucho más para una persona. Si crece, si se multiplica y tiene metabolismo, tiene vida. Y dije, no sé si tú sabes de esto en la ciencia. 2 células se unen. Cuando se unen, comienzan a multiplicarse, tienen metabolismo y crecen. Y esas 2 células que se unieron desde el momento de la concepción tienen la imagen de Dios en esa persona. Yo quiero que entendamos que de la misma manera profética, o sea, el derecho a levantar la voz y declarar lo que la Biblia nos enseña, de la misma manera profética que vamos en contra de los prejuicios
hacia los hombres y decimos que cualquier prejuicio contradice la verdad de la imagen de Dios, la iglesia tiene que levantar la bandera de la dignidad humana por cada bebé que no ha nacido. Escúchame, yo estoy de acuerdo, por favor entiende, yo estoy de acuerdo con el derecho de la mujer. Hermanas, digan amén. En mi casa manda mi mujer. Él me pagó $20 para que dijera eso. Yo prefiero ser feliz a tener la razón. Yo creo en los derechos de la mujer. Por favor. Y creo que muchas veces los derechos de la mujer también han sido aplastados. Pero ninguna persona, sea mujer o sea hombre, tiene más derecho que Dios sobre su creación. Y de la misma manera que levantamos la bandera en contra de los prejuicios, vamos a levantar la bandera en contra del aborto. Y vamos a declarar que todo ser humano, esté de acuerdo o no conmigo, tiene dignidad y valor, porque Dios lo creó de esa manera. Ahora, hay que dar una pregunta. Yo sé que es la pregunta que debe estar en la mente de muchas jovencitas y muchas mujeres que quizás han pasado por esta contradicción. ¿Qué hacemos ahora, pastor? Sin querer, por mi ignorancia, por mi inmadurez, por estar lejos de Dios, entré en esta contradicción. ¿Qué hago ahora? ¿Vivo con esta culpabilidad por el resto de mi vida? Y déjame darte la respuesta para ambas contradicciones. Si has cometido la contradicción del prejuicio o has cometido la contradicción del aborto, recuerda que la gracia de Dios es más grande que tu contradicción. Que el perdón de Dios es más grande que tu pecado. Que el Señor está dispuesto, listo, preparado, quiere perdonar tu pecado si tú y yo venimos arrepentidos delante de Él. Y quiero terminar con una ilustración. En el capítulo 8 del libro de Juan, hay un pasaje que fue añadido después que el libro había sido completado. La mayoría de los eruditos piensan que esta historia es una historia que se añadió por uno de los escribas. Eso no quiere decir que no es la palabra de Dios. Yo creo con todo mi corazón que esta porción fue incluida porque Dios la reveló allí y la incluyó allí. Y narra la historia de una mujer que fue utilizada por un grupo religioso. Un grupo religioso que quería tomar al Señor y agarrarlo en una pifia. Quería que el Señor se contradijera, que el Señor dijera algo fuera de lugar para acusarlo, para matarlo. Así que el Señor está allí con sus discípulos y de momento vienen los religiosos y le dicen: Señor, de acuerdo a la ley de Moisés, a nuestra ley, cualquier mujer que ha sido atrapada en algún momento de adulterio, hay que apedrearla. Eso es lo que dice la ley. Y es verdad, la ley decía eso. ¿Qué hacemos con esta mujer? Y trajeron a esta mujer, la pusieron delante de él, la tiraron al piso y le dijeron a esta mujer: ¿qué hacemos con ella? Así que los religiosos de aquel tiempo, fariseos, saduceos y todos los grupos religiosos estaban pensando: aquí lo agarramos. Porque si dice, bueno, la ley dice eso, pues la matamos, pero él aparece como una persona sin misericordia. Pero si dice que la ley está mal, entonces nosotros podemos ir políticamente en contra de él. Dice la palabra del Señor de una manera magistral que el Señor estaba en el piso y comenzó a escribir en el piso. Yo no sé qué estaba escribiendo. De verdad, yo no sé lo que estaba escribiendo. La Biblia no nos dice. Quizás estaba escribiendo una lista de compras que tenía que hacer. No sé. Pero dice la palabra del Señor que mientras él estaba escribiendo, los saduceos y los fariseos estaban presionándole a él para que respondiera.
Como lo estaban presionando, el Señor hizo esta pregunta. Escucha esto y escúchame, hermano, hermana, amigo, amiga, que has entrado en alguna contradicción. Mira lo que le dice a los religiosos de aquel tiempo. Le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Comenzó a mirarlo a cada uno. A cada uno. Y dice la palabra del Señor, por favor búscalo, estúdialo allí en tu casa. Que cada uno comenzó a retirarse. La conciencia comenzó a acusarlos. Ups, ¿sabes qué? Dejé una olla prendida en la casa, déjame irme. ¿Qué? ¿Me estás llamando? Sí, espérate que me voy, que me están llamando. Y el Señor siguió escribiendo en la tierra. Esperó unos segundos. Y después dice en el versículo 10, mira lo que dice en el versículo 10, lo voy a leer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer le responde, le dice, ninguno, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. O sea, yo te perdono. Es verdad, esa mujer había pecado. Es verdad, la ley decía que había que apedrearla. Escuchen, no podemos esconder la realidad del pecado de esa mujer. Es verdad. Pero este Jesús está dispuesto a perdonar al pecador, a extender su gracia, a rebatir cualquier contradicción en la que has entrado. Él le dijo, ni yo te condeno. Pero por favor, no te detengas. Yo sé que la mayoría de las personas allá afuera que viven en contradicciones quisieran decir, bueno, el Señor la perdonó y punto. No, escucha lo que dice después. Ni yo te condeno, sigue viviendo. No peques más. Porque la medida del arrepentimiento verdadero no es solamente aceptar el perdón de Dios, pero actuar de acuerdo al perdón que se ha recibido. Si he recibido perdón, ahora no voy a pecar más. Ahora no voy a entrar en contradicciones. Ahora no voy a vivir de la manera que lo hacía. Ahora voy a ser agradecido porque Dios me ha perdonado para siempre. Ahora voy a levantar la bandera que va en contra del prejuicio y voy a estar en contra de cualquier aborto. Voy a levantar la bandera de la semejanza y la imagen de Dios en mi vida. Porque yo sé que yo fui creado con propósito. Tenemos hoy en esta mañana, tanto los que estamos aquí como los que nos están mirando, tenemos un desafío para nuestras mentes y nuestros corazones. Si creemos la palabra de Dios y su imagen y semejanza es verdad, voy a eliminar de mi vida los prejuicios. Los voy a combatir activamente, no solamente en mis acciones, sino en mi pensamiento y en mis actitudes. Y voy a dignificar al ser humano, sea los niños que no han nacido, o a cualquier persona, sin importar si está de acuerdo conmigo o no, la voy a respetar, la voy a valorar, la voy a dignificar. Porque todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra. Enséñanos, desafíanos, mueve nuestras vidas y nuestros corazones. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos en una sociedad totalmente contradictoria. Por un lado, justamente levantamos la bandera en contra de los prejuicios hacia los hombres, basados en el color de la piel, en el estatus social, en el estatus económico o político. Pero por otro lado, negamos el valor de los bebés que son abortados en cantidades escalofriantes.
Entendemos como sociedad que todo ser viviente tiene en sí la imagen de Dios, pero contradecimos esta declaración al escoger quién nos conviene que viva o quién no. Su gracia nos debe llevar a un lugar donde el arrepentimiento nos haga caer de rodillas. Entonces, y solo entonces podemos reconocer que cuando Él nos creó, lo hizo con propósito, con significado y con valor. Por favor, piensa en esto mientras cantamos esta canción.